Queridos estudiantes, reciban un fuerte abrazo nuevamente frente a ustedes, tratando de acercarme para seguir hablando sobre temas importantes programados en nuestros cursos. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema relacionado con el curso de Humanidades. Y quiero empezar con esta imagen que está en la carátula. Para ello, por favor, necesito la atención de cada uno de ustedes para que de esa forma podamos entender el tema y podamos utilizarlo para una próxima evaluación. Pues bien, tenemos aquí una imagen que está simulando como si fuera la cabeza, ¿cierto? Pero dentro de la cabeza, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cerebro. Y este cerebro es como si estuviera representado por diferentes colores. Tenemos rojo, amarillo, verde, celeste, azul. Pero mira, se dan cuenta, hay una gran variedad de colores. Al centro quizás está el cerebro, pero hay una gran variedad. Está relacionado con el tema que vamos a tratar, con un tema que es muy importante, el tema que siempre nos ayuda quizás para nosotros poder resolver algunos problemas. Vayamos con algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, este personaje que ha sido pues muy reconocido, que ha sido representante o que ha sido ícono en los Juegos Panamericanos que nuestro país realizó el año pasado, el 2019. Lima 2019. ¿Qué es lo que está haciendo ese niño, ese personaje ahí? ¿Es un deportista? ¿Es un artista? ¿Es un cantante? ¿Es un músico? ¿Qué es? Está representando a un deportista, ¿cierto? Pues está relacionado con el tema que vamos a hablar. ¿Se van imaginando cuál sería el tema? Veamos otra imagen más. Tenemos estos símbolos, en este caso estamos hablando de pentagrama. ¿Quiénes utilizan estos símbolos? ¿Quiénes leen los pentagramas? ¿Un escritor? ¿Un artista? ¿Un atleta? ¿Un religioso? ¿Un político? ¿Quiénes lee? Por otro lado, también aquí observamos quizás una embarcación realizado por papeles, pero que está relacionado con el libro, con la escritura. ¿Quiénes son capaces de escribir libros? ¿Quiénes hacen este tipo de trabajo? ¿Quiénes utilizan quizás el cerebro, la memoria para poder hacer este tipo de trabajos? Un literato, un escritor, un filósofo, un deportista, un futbolista. ¿Quiénes se utilizan? Finalmente tenemos este cuadro, esta imagen donde observamos la combinación de colores, pues es demasiado perfecto. Es sorprendente la combinación de colores. No todos podemos hacer esta combinación. ¿De acuerdo? No todos. Tampoco no todos podemos escribir o utilizar este tipo de escritura o utilizar el cerebro para hacer este tipo de trabajo. No todos podemos leer pentagramas, no todos podemos tocar algún instrumento musical. Los que lo hacen a la perfección. Tienen una habilidad inmensa para tocar instrumentos musicales, para escribir, para pintar, para jugar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras maneras de desarrollar nuestro cerebro. Ahora sí se pueden dar cuenta sobre qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar? Seguramente que sí. Pues entonces, vayamos al tema que vamos a tratar, al tema que vamos a hablar, y para ello también necesito la participación de cada uno de ustedes desde los lugares donde se encuentren. Quiero que ustedes respondan a las preguntas que les voy a estar dejando durante la exposición de las láminas. Vayamos entonces a la siguiente página. Dice la inteligencia. Es cierto, las imágenes anteriores es en base a un tipo de inteligencia. ¿De acuerdo? Los escritores utilizan la inteligencia para producir sus libros.
los artistas, los pintores, para hacer esos cuadros impresionantes con la combinación de colores. Los músicos para la dominación de los instrumentos, para tocar los instrumentos. Los deportistas, pues ustedes se habrán dado cuenta en esa actividad deportiva que realizó nuestro país el año pasado. Grandes atletas, grandes deportistas que nos han hecho vivir momentos muy gratos. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos con la pregunta del millón. Dice, ¿qué es la inteligencia? Si nosotros somos grandes artistas, somos grandes deportistas, somos grandes músicos, ¿en base a qué? En base a nuestra inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Recuerdas o sabes algo sobre la inteligencia? Estoy seguro que sí, tienes esa idea ahí en la cabeza, tienes una idea que estás tratando de formar para expresarlo. Vamos, te voy a dar una ayuda. Entonces tenemos por acá y nos dice que la inteligencia es la capacidad, ¿de acuerdo? Es la capacidad o facultad que nosotros, las personas, tenemos una capacidad o una facultad para primero entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la capacidad de entender la realidad de lo que está pasando. Entender quizás algunos problemas, lo que está pasando. Tenemos la capacidad de entender. Tenemos la capacidad de razonar para darnos cuenta si lo que está pasando está bien, está mal, cuáles han sido las causas, cuáles serían las consecuencias. Estamos razonando, estamos pensando con la finalidad quizás de resolver un problema. De acuerdo, nosotros sabemos, tenemos conocimiento sobre ese problema, sobre ese fenómeno. Entonces, eso es la inteligencia, la capacidad de entender, de razonar, de pensar, de discernir lo bueno de lo malo, de saber, de tener conocimiento sobre ese fenómeno y la capacidad de resolver problemas sobre todo. Esa es la inteligencia. También nos indica que es el conjunto de funciones cognitivas, como la memoria, la asociación y la razón. ¿Por qué dice funciones cognitivas? Porque todo eso nosotros lo desarrollamos en el cerebro. ¿De acuerdo? De entender, de razonar, de aprender, de saber. Todo eso está en el cerebro que posteriormente lo llevamos a la práctica, a la actividad para resolver el problema. Por eso son cognitivas, porque está dentro del cerebro. Pero también dice que está relacionado con lo que es la memoria, la asociación y la razón. Pues obviamente todos los conocimientos que poseemos para poder resolver un problema, para pensar o para razonar, lo tenemos almacenado en la memoria. ¿De acuerdo? Y estos conocimientos lo vamos a relacionar, lo vamos a asociar, quizás de un fenómeno con otro, para buscar similitudes o en todo caso buscar diferencias y buscar también las posibilidades de solución. Y la razón, pues es obvio, porque nosotros vamos a razonar, vamos a pensar, vamos a buscar quizás las razones de por qué suceden estos hechos o por qué no han sucedido quizás antes o por qué sucede de esta forma y no de otra. Para ello tenemos que razonar. La imagen podemos observar aquí, o sea, está la cabeza de una persona, es el cerebro y pues toda esa información está almacenada en la memoria. Como les he dicho también o les he explicado en el tema anterior, tenemos memorias sensoriales, que tenemos esa capacidad de almacenar algunos hechos, algunos fenómenos que hemos captado a través de nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Contamos con memoria de corto plazo, que recordamos por un periodo corto, por un periodo breve, y memoria a largo plazo. Son fenómenos o algunos conocimientos que lo vamos a conservar por muchos años, por varios años. Entonces, eso es la inteligencia, que está relacionado con todas esas que acabo de indicarles. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un conocimiento ya sobre la inteligencia. Ustedes se preguntarán entonces, ¿pero todos tenemos la misma inteligencia? ¿Todos dominamos, por ejemplo, tocar un instrumento?
Todos dominamos esa combinación de los colores para generar unos cuadros impresionantes. Todos somos artistas. Todos somos grandes oradores, grandes escritores, grandes pensadores, grandes matemáticos. Todos somos iguales. No, ¿cierto? Tú te darás cuenta, quizás a ti te gusta más desarrollar ejercicios matemáticos. Te gusta poco leer o escribir. O en todo caso, quizás te gusta más la escritura, te gusta más las letras, poco de las matemáticas. A ti quizás te gusta tocar el instrumento, pero no te gusta pintar o no te gusta dibujar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Para ello vamos a ver cuáles son los tipos de inteligencia. Tenemos por acá, por ejemplo, dice cuáles son los tipos de inteligencia. Primero, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿En qué consiste eso? Dice, es la capacidad de percibir, comprender, expresar y gestionar sus emociones y de otras personas. A ver, no lo entiendo. Seguramente no lo entiendes. Pues ahora voy. Dice, este tipo de inteligencia es cuando una persona, por ejemplo, yo como docente estoy en el salón dictando las clases, pero hay un estudiante que todos los días está haciendo desorden. Todos los días se para, camina, molesta a su compañero, hace bulla y todo. Cuando yo tengo la inteligencia emocional, yo debo saber manejar eso, debo tener la capacidad para manejar. ¿De acuerdo? Yo tengo que ver la forma de cómo controlar a ese estudiante, pero tengo que controlar de una manera correcta. Si es que yo empiezo a gritar, le saco del salón, le digo una gran cantidad de cosas, eso, en ese caso, no estoy utilizando una inteligencia emocional. Pero si yo le hablo, me acerco a él, converso, le hago ver las consecuencias de su mala actitud y hago que ese estudiante entienda todas sus actitudes y ese estudiante cambia, entonces se va a portar bien, va a ser tranquilo. En ese momento yo estoy utilizando la inteligencia emocional. Yo me estoy controlando. ¿De acuerdo? Me estoy controlando para controlar a la otra persona, para entender a la otra persona. Pues aquellas personas que quizás en algunos momentos, quizás hasta sus propias madres están con ustedes en esos momentos, quizás se está tratando de ayudarles en las tareas, pero tu mamá se pierde el control de manera rápida. Tú estás haciendo un ejercicio y dos no puedes hacer, pero pides ayuda y tu mamá empieza a renegar, empieza a gritar, empieza a decirte, ¿sabes qué? Hazlo como puedes, que no sé qué, empieza a gritarte. Entonces no está controlando su inteligencia emocional. Pero si tu mamá se acerca y te dice, ¿sabes qué, hijo o hija? Te entiendo que no puedes desarrollar, sé por qué momento estás pasando, pero vamos a solucionar ambos. Yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo. Entonces ahí se está utilizando la inteligencia emocional. Es entonces controlarse uno mismo también para entender a la otra persona y para controlar a la otra persona. Por otro lado, contamos también con la inteligencia artificial. ¿A qué llamamos artificial? Pues sabemos que son todo fenómeno, todo hecho, todo objeto realizado o fabricado por las personas, ¿verdad? Algo que no son naturales. En este caso, entonces, la inteligencia artificial son algunos objetos tecnológicos que tengan la capacidad de realizar procesos, análisis, comprensión y razonamiento semejantes a la inteligencia humana. Para ser más claro, en la actualidad existen robots que hacen todas las actividades que hacen las personas. Ya tienen esa capacidad de realizar actividades que realizan las personas. A eso llamamos inteligencia artificial. Una inteligencia que están quizás adaptados a los objetos, en este caso a los robots. Esa inteligencia que tienen los robots pues no es natural. Esas inteligencias son artificiales, son fabricadas por las personas. De acuerdo, a eso llamamos inteligencia artificial. En tercer punto contamos con la inteligencia múltiple. Es un concepto desarrollado por el psicólogo Gardner
y que hace referencia a la existencia de diferentes tipos de inteligencia en el ser humano. Lo que les contaba anteriormente, les decía, tenemos músicos, tenemos cantantes, tenemos atletas, tenemos escritores, tenemos filósofos, tenemos pintores. Cada uno de ellos tienen una inteligencia especial. Tienen una inteligencia que sobresale. En todo caso, decir que una inteligencia quizás está desarrollado al máximo. No quiere decir que solamente tiene esa inteligencia. Por ejemplo, un músico no es que solamente sabe tocar un instrumento. Obviamente que también sabe algo de matemática, sabe algo de comunicación. Pero lo que es la música, esa es la inteligencia que quizás va a dominar al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso hace referencia la inteligencia múltiple, que nosotros las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia, pero uno se sobrepone sobre el resto. Vamos a ver en la siguiente lámina algunos ejemplos de ello. Aquí, las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples? Podemos observar este gráfico donde tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos. En cada uno de ellos tiene una denominación y también los acompaña algún tipo de iconos o gráficos. Al centro está el cerebro. Existen personas que tienen o que sobresalen en la inteligencia lingüística. ¿Quiénes son esas personas? Son aquellas personas que dominan las letras, que manejan o que tienen esa capacidad de hablar de manera correcta, de manera rápida. Por ejemplo, tienen la capacidad de hablar en público. Son aquellos oradores que dominan a la perfección el idioma, el habla, la escritura. Dentro de ellos están los escritores. Los escritores, esa capacidad de utilizar el lenguaje para escribir, para utilizar el texto. Están los oradores, por ejemplo, Alan García era uno de los grandes oradores, pues dominaba a la perfección el lenguaje. Entonces estaba también dentro de la inteligencia lingüística. ¿De acuerdo? Entonces están los escritores, los oradores, tanto aquellos que desarrollan los que son en este caso todo lo que está relacionado con las letras. Lógico matemático, obviamente los expertos en los números, los físicos, ¿de acuerdo? Aquí todos los ingenieros, quienes su vida son los números, tienen quizás poca aceptación a las letras, no los dominan tanto, pero los números para ellos es demasiado fácil. ¿De acuerdo? Entonces están aquí los ingenieros, ¿de acuerdo? Los matemáticos. Inteligencia musical, lo que les decía, a aquellos quienes les gusta, dominan ese, no sé, para tocar algún instrumento. Son también compositores. Lo está relacionando con la inteligencia lingüística, por ejemplo, los compositores. Pero en este caso está relacionado más con aquellos cantantes, con aquellos músicos que tienen su pasión por la música. ¿De acuerdo? Tenemos en la inteligencia visual o espacial. En este tipo de inteligencias están aquellas personas pues que se dedican quizás al arte, a la pintura. Ellos tienen una imaginación profunda, tienen una visión diferente. No captan solamente lo que se observa en la realidad, sino van más allá. Tienen la visión de inventar cosas. Entonces los pintores, por ejemplo, hacen esos cuadros. En esos cuadros están expresando una realidad inmensa. No solamente lo que sucede quizás en nuestro entorno, sino hay mucha información en ese cuadro. O sea, ellos, como se puede decir, ven más allá de la realidad. Se imaginan muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo visual o espacial están los pintores. Tenemos sinestésica o también kinestésica. Como el gráfico lo pueden observar aquí, se darán cuenta pues que hace referencia a aquellas personas dedicadas al atletismo, al deporte, los futbolistas, los atletas.
hemos visto a una gran cantidad de personas que dominan este tipo de inteligencia, por ejemplo, el año pasado, en la actividad que realizó nuestro país, en los Juegos Panamericanos. Una gran cantidad de atletas y atletas de primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esas personas tienen este tipo de inteligencia. El siguiente tipo de inteligencia está la inteligencia interpersonal. ¿Qué significa inter? Ya sabemos que personal hace referencia a nosotros, pero ¿qué significa inter? También como el icono podemos observar aquí, hay un conjunto de 3 personas. Entonces, interpersonal es pues obviamente con varios, ¿verdad? O como se puede decir, fuera de uno mismo. Dentro de este tipo de inteligencia están las personas solidarias. Por ejemplo, a aquellas personas a quienes les gusta ayudar al resto, les gusta trabajar en equipo, les gusta quizás estar con otras personas para solucionar algún problema. Interpersonales. Son aquellas personas solidarias. Siempre está pensando en el resto, siempre está pensando en el prójimo. No es solamente para él, sino quizás está pensando en el resto. Está ayudando. Tienen esa capacidad de relacionarse con las otras personas. Son aquellas personas sociales. Como se darán cuenta también ustedes, quizás en sus salones o en su sección, hay algunas personas, pues quizás unos niños o estudiantes nuevos, el primer día o el segundo día ya tenía una gran cantidad de amigos, 2, 3, 4 amigos. Pues esas personas dominan esta inteligencia interpersonal. Intra es todo lo contrario, intra es todo lo contrario, intra es lo personal, dentro, interno, ¿de acuerdo? Y este tipo de personas están siempre quizás pensando en uno mismo, lo primordial para ellos es uno mismo, y tienen poca capacidad o tienen poca facilidad para relacionarse con el resto. Este tipo de personas acostumbran a estar solos, quizás están pensando solos, están haciendo sus cosas solos, hacen sus actividades de manera aislada, solos, quizás no son tan sociales, pero también tienen unas inteligencias, pues obviamente que están pensando en todo lo que pueden hacer y al momento de hacer hacen unos trabajos también pues excelentes. ¿De acuerdo? Entonces tienen esa capacidad. Y finalmente tenemos a las personas con inteligencia naturalista. Como podemos observar también al icono aquí, en esta parte vemos unas hojas y obviamente están relacionados a aquellas personas que tienen esa pasión por el estudio de la naturaleza, de las plantas, del medio ambiente, de los animales. En este caso están los biólogos, están los naturalistas, están las personas que le gustan, por ejemplo, estudiar a los animales, los veterinarios. ¿De acuerdo? Ese tipo de personas están ahí, con las inteligencias múltiples. Pues bien, estos son los tipos de inteligencia. Entonces, quiero también que tú te identifiques con uno de ellos, a cuál de estas actividades es la que más te gusta, más te motiva a trabajar. Son las letras, son los números, es la música. A ti te gusta estar solo, te gusta estar con amigos, tú eres atleta, eres deportista, o te gustan los animales, las plantas. ¿Qué tipo de inteligencia es lo que tú dominas? Una vez más, no es que solamente dominas esa inteligencia, tienes todas las inteligencias, pero uno de estos sobresale. Uno de estos es lo que dominas más. ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí unos ejemplos. Fíjense en este cuadro. Por ejemplo, tenemos tipo de inteligencia y tenemos algunos personajes. Por ejemplo, dentro de la inteligencia lingüística encontramos a Federico García Lorca, un escritor español que domina las letras, que escribe mucho. Lógico matemático, Albert Einstein, un científico alemán. Dentro de la inteligencia musical está Amadeus Mozart, un músico austriaco, un músico fenomenal, grande. Visual espacial está Pablo Picasso, un pintor español
como les decía, tienen esa capacidad de hacer cuadros, de combinar imágenes o colores, tienen esa capacidad, que no todas las personas lo contamos. Kinestésico está pues el Usain Bolt, el atleta jamaicano, que seguramente también se habrán dado cuenta en las actividades anteriores en los que ha participado, pues es un hombre veloz, sumamente veloz, tiene esa inteligencia, esa capacidad. Él quizás no domina las matemáticas, no domina las letras, pero en la velocidad es muy rápido. Dentro de intrapersonal tenemos a Sigmund Freud, un psicólogo austriaco. Los psicólogos, ¿por qué? Porque ellos quizás también tienen esa capacidad de analizar de manera interna a las personas. Ellos mismos hacen un análisis interno, pero también tienen la capacidad de hacer un análisis interno a las otras personas. Entonces, los psicólogos están dentro de este tipo de inteligencia, interno. Dentro de la inteligencia interpersonal, contamos con Mahatma Gandhi, un político indio, pues un político que tenía esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de convencer a las personas. Tenía unas frases que quizás son sumamente consideradas en el mundo, sobre todo para aquellas personas de clase media o clase baja. No es un político que tiene ese poder de convencimiento. Dentro de la inteligencia naturalista contamos con Charles Darwin, un biólogo inglés, que habla también pues todo sobre el medio ambiente, sobre las plantas, todo relacionado con la biología. Estos son los ejemplos, un poco más claros seguramente al gráfico anterior. Vamos a pasar a la siguiente lámina y quiero proponerles un reto y quiero que ustedes trabajen. Quiero que lo hagan de manera mental o también quizás lo pueden hacer en una hoja, pero quiero que participen, quiero que realicen esta actividad. Aquí va el reto, ¿ya? Es un reto sencillo. Dice, escribe el nombre de personajes de acuerdo al tipo de inteligencia. Aquí están los tipos de inteligencia, el mismo cuadro que el anterior. Dentro de estos cuadros donde dice personajes, debajo de personajes, quiero que escribas un nombre, un representante. Dentro de lingüística, por ejemplo, ¿a quién puedes escribir? Dentro de lógico matemático, ¿quién puede ser ahí? Para que no estés buscando, quizás ya tienes la idea a quién puedes escribir, pero para que no estés pensando o estés buscando, ya eso lo vas a utilizar en la práctica que voy a enviar después. Te presento aquí una lista de personajes. Tienes a Mario Vargas Llosa, ahí debe decir Gladys Tejeda, Juan Pablo II, Isaac Newton, Juan Diego Flores, Javier Pulgar Vidal, Juan Luis Cipriani, Pablo Ruiz Picasso. Quiero que a estas personas los traslades a este cuadro, pero de acuerdo al tipo de inteligencia que utiliza. Tienes un minuto. A ver, vamos. Vas pensando, Mario Vargas Llosa, ¿a dónde puede ir? ¿Qué es? ¿Es un político? ¿Es un escritor? ¿Es un pintor? ¿Qué es Mario Vargas Llosa? Gladys Tejeda. Recordarán, pues aquella mujer huancaína, quien nos representó también en los Juegos Panamericanos que realizamos el año pasado. Ya sabemos entonces qué tipo de inteligencia puede dominar o manejar esta persona. Juan Pablo II, saben quién es o quién ha sido. Isaac Newton, Juan Diego Flores, un gran representante de nuestro país en una de las artes. Javier Pulgar Vidal, seguramente ya están recordando también. Es el autor por quien conocemos pues la COS, en este caso quizás de las 8 regiones naturales de nuestro país. Juan Luis Cipriani y Pablo Ruiz Picasso. ¿Listo? ¿Terminaron? ¿Hicieron la actividad? Lo que quiero es que participen, que trasladen uno de cada uno de estos a los cuadros anteriores. Pues vamos entonces, les voy a dar la respuesta o les voy a dar la ayuda para que verifiquen cuál de ellos habían hecho correcto ustedes. Aquí tenemos, debe ser así.
Mario Vargas Llosa, lingüística, porque es un escritor. Isaac Newton, lógico matemático, porque es un científico, un matemático. Juan Diego Flores, el representante de la música, en este caso el tenor peruano, ¿verdad? Que es musical. Pablo Ruiz Picasso, visual, porque es un gran pintor. Gladys Tejeda, una gran atleta de nuestro país, kinestésico. Juan Luis Cipriani es intrapersonal. ¿Por qué? Porque también dentro de la intrapersonal están los religiosos. Quizás ellos están pensando de manera interna, están orando, es como si estuvieran conversando o dialogando solo también. De esa forma a veces para conectarse o para guiarse o dirigirse hacia Dios. Por eso está considerado dentro de intrapersonal. Juan Pablo II, interpersonal, ¿por qué? Pues porque sabemos que él tuvo la capacidad de reunir una gran cantidad, miles de personas, tenía ese poder de convencimiento y también porque era solidario, ayudaba a los que necesitaban. Finalmente, Javier Pulgar Vidal es naturalista porque se encargó de estudiar quizás toda la geografía de nuestro país. Pues eso ha sido todo, estimados estudiantes. Espero que esté claro la explicación, porque de alguna forma también queremos que cada uno de ustedes apliquen estas explicaciones en las prácticas posteriores que ya voy a estar enviando. Éxitos para cada uno de ustedes, un abrazo fraterno y hasta la próxima. Muchas gracias.